La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy estamos saliendo un poco hacia el interior. Queremos conocer siempre más y más a nuestros jóvenes, las lindas actividades, todo lo que ellos van realizando, como dice nuestro programa, los mismos jóvenes para otros jóvenes. Por eso le agradezco aquí al Padre que nos recibe en su parroquia y también ciertamente a los jóvenes que quieren también transmitirnos todo ese lindo trabajo que realizan a favor de otros compañeros. Muy bien, así entonces nos presentamos ahora y vamos a comenzar con el dueño de casa, el país que nos recibe. ¿Qué tal, país? Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenos días, padre. Lo primero que queremos luego, país, es que te presentes, tu nombre, nos cuentes un poquitito de tu historia. Como sacerdote también, brevemente ciertamente, porque nuestros programas son así un poco cortitos, pero que sea también como una transmisión para todos otros jóvenes. Perfecto, padre. Bueno, mi nombre es Roberto Mendoza, soy oriundo de la ciudad de San José de los Arroyos. Empecé en el seminario en el 2011, ingresé en el seminario de Villarrica, 2011, y de ahí en el 2001 empecé en el seminario. En el 2011 me ordené de sacerdote. De sacerdote ya. De sacerdote, sí. De sacerdote me ordené en la parroquia San Lorenzo de Los Altos, acá de la diócesis de Caacupé. Y estuve un año ahí. En el 2012 pasé a la parroquia de la Inmaculada Concepción de Tomatí. Estuve ahí casi 7 años. Y en el 2019 pasé a la parroquia María Auxiliadora de Cabañas. 5 años y un mes estuve ahí. Asumí la parroquia recientemente acá, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Bernardino, el 3 de marzo de este año. De este año 2024. ¿Y tus padres viven todavía? Sí, viven todos. ¿Cuántos hermanos son para ahí? Estamos 6 hermanos, 6 mujeres. 6 mujeres. 6 mujeres y 2 varones. 2 varones, entre 8, en total 6, ¿verdad? Sí. 4 mujeres, 4 mujeres y 2 ya. varones. Entiendo. Qué lindo. Sí. ¿Y vos qué número estás ahí? Yo estoy, en el 5º lugar. En el 5º lugar, casi con la Pajagüey. Casi. Con lo mismo Menéndez, Julián decían de Sí. El país pues siempre El país, pues, cuando se va a la casa, hay que un país. Hay que cuidar todo, porque el país, esto, el país, aquello. Está bien. Bueno, entonces sí, gracias, País Roberto, por recibirnos. Y vamos a presentar ahora también a nuestra invitada, que ella viene por la diócesis también aquí de Caacupé. Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, padre. Mi nombre es Liliana Vicésar. Soy miembro de la Pastoral de Juventud de la diócesis de Caacupé. Con los jóvenes venimos trabajando ya desde hace tiempo de manera ardua. Es un trabajo un poco complicado de repente trabajar con jóvenes, dicen los adultos, pero jóvenes para jóvenes, como bien lo dice el programa, es mucho más fácil y mucho más llevadero. Eso es lo lindo, ¿verdad? Bueno, ¿y vos, tus padres, viven todavía tus padres? No, yo ya soy huérfana de madre y padre. Vos sos tan jovencita y ya sos huérfana, ¿eh? Sí, mi madre ya falleció cuando yo era pequeña, tenía 1 año y meses. A la cuenta. ¿Y cuántos hermanos? Somos 7 hermanos. 7 hermanos. 7 hermanos. Yo soy ¿Y la tu papá última. También falleció? Mi papá falleció hace 1 año. Hace 1 año falleció, sí. ¿Y vos qué número sos? Yo soy la última, la más querida. La Pajagüey. La Pajagüey. Pero tú eres la más cuidada. Y además, si tu mamá, ¿verdad? Falleció cuando vos tenías 1 año y medio. Sí. O sea, prácticamente no recordás ni la cara ni nada. No la recuerdo, si bien sí en fotos, pero sí tengo una figura materna que es mi tía con la que estoy viviendo hoy día. Sí. Claro.
Pero te acordás por lo menos cuando te daba tití tu mamá, por lo menos. No le recuerdo, no. Lastimosamente no, esa etapa no le recuerdo. Bien. Y entonces vos estás como parte de la juventud, ¿verdad? Sí, la parte diocesana, así mismo, donde trabajamos con las diversas parroquias. Sí. Somos 22 parroquias en total, donde estamos tratando de llegar a lo largo a todas las parroquias con los jóvenes para que podamos trabajar de manera articulada también con los sacerdotes. No, y eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, y vos estudiaste, después terminaste ya tu tercero de la media, todo. Sí, yo ya estoy en proceso de tesis, ya a punto de recibirme. ¿Qué estás siguiendo? Ingeniería informática, soy también alumna de la Universidad Católica en Caacupé, sí. En Caacupé ya tienes ahí la Universidad Católica. Así mismo, procedo, soy de la ciudad de Caacupé, vivo y me malcrié en la ciudad de Caacupé. ¿Hay dulce de guayaba también en tu casa o no? Muchísimo, y chipa también, sí, padre. Está bien, bueno, así entonces nosotros estamos conversando con el país Roberto, que él es párroco aquí. Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Nuestra Señora de la Asunción es el nombre de la parroquia aquí en San Bernardino. Sí. Y con Liliana, me dijiste, sí, ¿verdad? padre. Liliana, que también trabajó y trabaja siempre con la parte de la pastoral. Liliana, que es parte de la pastoral diocesana. Diocesana, sí, exactamente. De la juventud. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz, todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas, tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. Me bastas, Señor. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para jóvenes en familia. familia. Estamos hoy en San Bernardino, estamos en esta hermosa parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, con el padre párroco, el padre Roberto, y también con Liliana, que es un poco encargado, la que trabaja también dentro de la pastoral juvenil de esta hermosa diócesis, muy conocida ciertamente, Caacupé, por lo que significa para nosotros nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé. Bueno, Liliana, nosotros queremos saber un poco en qué consiste este trabajo tuyo y con los jóvenes dentro
de lo que es la diócesis de Caacupé. Sí, así mismo. Nosotros venimos trabajando, tuvimos un corte, había iniciado ya con la dictadura, después hubo un corte, una pausa más o menos, y retomamos en el 2004-2005 que no paramos. Venimos trabajando con los jóvenes arduamente en las parroquias, visitando también a los enfermos, viendo un poquitito nuestra perspectiva como jóvenes. Como yo siempre digo, cada persona pues es un mundo, cada joven tiene su entorno, sus problemas, sus debilidades, sus valores, todo lo bueno y lo malo que tiene una persona. Entonces trabajar con los jóvenes día a día también para poder ser ejemplo, para que nosotros vamos a ser sal y luz del mundo. Claro. Como nosotros somos una diócesis mariana, nuestro lema principal es bendecidos por ser hijos de María. Somos los hijos mimados de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, somos bastante bendecidos también. Con el apoyo de nuestro obispo, nuestros sacerdotes, trabajamos arduamente y en el año tenemos diversas actividades. Tenemos luego el taller itinerario pascual, tenemos nuestro retiro espiritual también para recargar y tenemos cursos durante el año que venimos trabajando y saliendo también. También cada año tenemos nuestra misión juvenil mariana, que es una tradición nuestra que visitamos cada parroquia de nuestra diócesis. Este año le toca a la parroquia María Auxiliadora de Cabañas, donde el padre Roberto fue párroco en su momento. Y este año en septiembre visitamos con todos los jóvenes de la diócesis, nos concentramos en la ciudad de Cabañas y salimos a misionar y a repartir nuestros dones y talentos que Dios nos regaló. Qué bien. Bueno, y con respecto ya de tu experiencia como sacerdote, trabajar en esta diócesis de Caacupé, ¿cuál es un poco así el pálpito, vamos a decir, del corazón de los jóvenes en esta diócesis en cuanto a su respuesta, su trabajo, su entusiasmo religioso? Sí, interesante es la participación de los jóvenes aquí en la diócesis de Caacupé. Vos le llamás, presentás el proyecto, un programa de trabajo pastoral para los jóvenes, ellos están. Su dinamismo, su alegría, su entusiasmo, todo eso ponen al servicio de verdad de la diócesis y en las parroquias. Ciertamente Liliana estaba hablando que a veces nos encontramos que algunos no quieren trabajar con jóvenes. ¿Por qué? Porque dicen que son un poco a veces inestables y esto, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros tenemos que estar, encaminar, guiar, animar y fortalecerles. Sí. ¿Y cuáles son así los focos donde más se tiene que trabajar con los jóvenes? O sea, eso sería un poco por las dificultades que los jóvenes de esta zona, de esta diócesis, más o menos se ve que presentan. Bueno, yo siempre invito a los padres para que ahí en sus hogares sepan ser los primeros educadores de sus hijos, ¿verdad? De sus jóvenes. Ellos pueden participar en los grupos juveniles, en las catequesis y demás cosas, pero si no encuentran un apoyo de parte de sus padres, va a ser un poco difícil, ¿verdad?, lo que nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Porque van otra vez y viven lo que el mundo le pueda ofrecer. Claro. Entonces nosotros invitamos a los papás a que verdaderamente se preocupen de la formación de sus hijos en lo espiritual, animar y fortalecer eso, ¿verdad? En eso, yo recuerdo que en algunas parroquias, por ejemplo, a los confirmandos le ofrecíamos misas por las vocaciones, para que una misa vocacional, para ayudarle a los jóvenes a que no lleguen en el último año de su colegio y no sepan qué hacer, estudiar o qué carrera elegir. No puede ser, pues, ¿verdad? Uno ya tiene que estar proyectado y entonces le hablamos ya también sobre el que tiene que tener un proyecto de vida, ¿verdad? Un joven que tiene su proyecto de vida es un joven que está preparándose, ¿verdad? Es como esas que habla el Evangelio, ¿verdad? De estas 10 mujeres, ¿verdad? Sí. Las prudentes y las necias, ¿verdad? A que sean siempre jóvenes prudentes, ¿verdad?
Y en eso estamos ahí acá en la diócesis, animando a nuestros jóvenes, a nuestros coordinadores a nivel de diócesis y a nivel parroquial. Claro. Bueno, así entonces estamos conversando aquí en la parroquia de San Bernardino, estamos nosotros visitando, estamos saliendo un poco por el interior, mostrar esa calidad tan linda de nuestros jóvenes y también cómo se están trabajando ellos con los otros jóvenes. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy, Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo. Ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Hoy, Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo. Ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Oh, oh, oh. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo
a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Desde la parroquia de San Bernardino vinimos a veranear, parece nosotros aquí. San Bernardino, pende famoso. Bueno, entonces lo que queremos saber ahora, Liliana, es este trabajo, ¿verdad? Entonces también los frutos que da con este trabajo, con este esquema que ustedes utilizan para llegar cada año con una misión tan linda, donde los jóvenes mismos van a visitar, ¿verdad?, a las familias e invitando a otros jóvenes ciertamente para animarse y trabajar por el bien de la misma comunidad. Así mismo, nosotros nos reunimos 4 veces al año con los coordinadores. Una de esas reuniones nosotros cambiamos a que sea un retiro espiritual para que nosotros también podamos fortalecernos para ofrecer más, para que nosotros podamos también sanar poco a poco todo lo que nosotros tenemos y ofrecer más, pulirnos. Entonces nosotros preparamos todo nuestro calendario anual, no es que nosotros nos lanzamos nomás, no, nosotros nos preparamos en las reuniones, en las formaciones, entonces para poder llegar hasta septiembre, donde es una fiesta joven, una fiesta de la juventud. De esa manera nosotros en la diócesis de Caacupé celebramos nuestro día preparándonos. Nosotros tenemos himnos, tenemos materiales para salir, para proclamar la palabra de Dios, tenemos formaciones y es algo muy lindo encontrarte con tu amigo, con tu amiga joven que viene desde el otro punto de tu diócesis. Entonces es como que de repente ahí nos conocemos, ahí nos fortalecemos y nos unimos más como familia, como jóvenes que somos. Qué bien. ¿Y vienen ya jóvenes de otra diócesis también? Sí, solíamos tener también jóvenes de otra diócesis. A que se unen Que para esa misión. Quieren participar, quieren formar participar. parte ya también de de la misión, porque es una tradición. Sí, claro. Es una ¿No? tradición. Y si comenzaron en el 2000, 2012, 2013 2012, aproximadamente, Bueno, sí. y decime un poco, y el fruto, ¿se ve, Liliana, Sí, el fruto? se- Jóvenes que van insertándose, adhiriéndose. Se ve mucho porque es como que yo llego a una casa, está una familia, como dice el padre, de repente no está tan bien sólida la familia conformada, entonces yo le veo a un misionero y yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Mira cómo habla, mira. Entonces nosotros también desde nuestras experiencias de cómo nosotros empezamos, yo también tenía vergüenza, yo también tenía esto, tenía miedo, y entonces es como que dejas tu semillita, dejas tu lucecita en cada hogar que vas llegando, esa alegría que nos caracteriza. Es muy importante porque estamos un poquito lastimados como sociedad en sí. Entonces la única esperanza nuestra es Dios, es nuestra Madre María Santísima, y nosotros nos refugiamos en ellos y tratamos de que podamos ser verdaderamente la luz para las demás familias, para los demás jóvenes también. Es como que somos lucecitas de diferentes colores y vamos iluminando el camino y proyectando también. ser luz en la vida de los otros jóvenes. Totalmente, y sal también, para darle ese sabor, ese sazón a nuestro día a día. Sí. Alegrías. Y proyectos, así ustedes como diócesis un poco, y que vos también tenés que implementar, ¿verdad?, aquí en tu parroquia. ¿Qué Sí. es lo que piensan un poco, dirigidos solamente con el obispo? Usted, encargado de la pastoral juvenil. Sí, sí. La idea, padre, es que desde pequeños y jóvenes ya, nuestros jóvenes aquí en la diócesis se identifiquen tanto con su diócesis y con sus parroquias, ¿verdad? Digo, yo soy, como jóvenes, yo soy de la parroquia de San Bernardino, pertenezco a la parroquia de San Bernardino. Mi santa patrona es Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué puedo hacer? Claro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué servicio puedo prestar en mi diócesis, en mi parroquia? Eso es lo que buscamos. ¿Para qué? Para que el día de mañana también pueda estar abierto a lo que es su comunidad, a lo que es la diócesis, en los servicios que después pueda prestar. Estuvimos hablando del proyecto de vida. Nosotros le invitamos a cada jóvenes a que se proyecte, que tenga su hoja de vida, que cómo se ve, por ejemplo, cuando celebramos una misa de 15 años o algo por el estilo, cómo ese joven, ¿verdad?, se ve de ahí a 10 años, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué persona se ve, verdad?
de bien para su gente, su familia, su comunidad, para el país. O sea que el trabajo de la iglesia a nivel diocesano y a nivel parroquial es un poco abrir la mente, la actitud, por decirlo así, ¿verdad? La capacidad de ese joven de una manera sana, auténtica, verdadera, para que cuando le toque prestar un servicio, ya sea en su comunidad, a nivel nacional, departamental, ya sea en el puesto, en el lugar o en la profesión que le toque, lo haga siempre con amor de corazón, sintiéndose como servidor en todos los dentro de aspectos. su comunidad, claro. Dentro de su- Muy bien. Si entonces estamos compartiendo hoy en este programa nuestro juvenil desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Bernardino con el padre Roberto, que es el actual cura párroco. Me dijiste desde marzo, febrero, desde marzo. desde marzo de este año 2020. 3 de marzo. 3 de marzo. Entonces asumiste aquí como nuevo párroco. Y Liliana, vos sigues con más años ya de experiencia, ¿verdad?, en el trabajo de la pastoral diocesana. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. The King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. So stop laying in the dust. You will sit next to him.
your name. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En esta barca voy a navegar con rumbo al cielo. Voy seguro en ella, pues yo creo que Jesús me guía a una tierra nueva. No temo perderme en la travesía. Su Espíritu Santo sopla mis velas. Una estrella me alumbra el camino. Es María a mi lado hasta tierra nueva. Sígueme, es lo que me dijo Jesús. Yo lo dejé todo por Él y con Él todo nuevo fue. Yo me voy con Él. Jesús, cual tierra en tus manos, haz un lodo de todas mis miserias, úntalos en los ojos de los ciegos, quiero ser un pasaje a esta tierra nueva. Sígueme, es lo que me dijo Jesús, yo lo dejé todo por Él y con Él todo nuevo fue. Sígueme, es lo que me dijo Jesús. Yo lo dejé todo por Él y con Él todo nuevo fue. Yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo me voy con Él. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos desde San Bernardino con el Padre Roberto. Y, ¿cómo te tengo que decir? La señorita, te vamos a decir así, ¿verdad? Liliana, que es la encargada también, o de entre el grupo de los jóvenes, animando la pastoral juvenil diocesana de Caacupé. Y nosotros, ahí, Liliana, nosotros vamos concluyendo nuestro programa, pues hasta la tiempo, ¿eh? Y queremos así un mensaje de parte de ustedes, la experiencia de vida y el trabajo también con los jóvenes aquí de la diócesis de Caacupé. Un mensaje, ¿verdad?, que va a llegar también a todos los otros jóvenes y familias de todo el Paraguay. Ya en domingo va a ir la país, ¿eh? ¿Qué le dice, verdad, a nuestros jóvenes, ¿eh? Y a nuestra familia, ¿verdad? Porque siempre le llegan a los padres, abuelos, etc. Netamente yo quisiera dirigirme a los papás, ¿verdad? Sí. Para que, así yo estaba hablando del proyecto de vida cuando celebro la misa de 15 años, ¿verdad? Los jóvenes, cómo se ve de aquí a 10 años, ¿verdad? Y que los papás también animen a sus hijos, por ejemplo, está bien que le hable de ser doctor, abogado, licenciado. Siempre hablamos de profesiones, ¿verdad? Quiero mi hijo que sea tal cosa. Exactamente. Pero también hablarle de la posibilidad, por ejemplo, de ser sacerdote. También, a claro, su hijo, claro. a su hija, la posibilidad de ser religiosa, ¿verdad? Uno piensa a veces que
si su hijo llega a ser paí o llega a ser religiosa, hermana, ¿verdad? Le pierde, ¿no? Al contrario. Es una ganancia, Y yo les digo a ustedes, padres, porque yo sé esa experiencia, ¿verdad? No quiero decir que soy el que más anda por su familia, por sus padres, pero por ahí va. Por ahí va. Y ustedes 6 hermanos, ¿verdad? Me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. No, y eso es cierto. Yo, por ejemplo, suelo estar por IPS y muchas veces ahí la gente, y claro, porque tiene su familia, también Claro, los hijos, su claro. esposo, que no Sí, pueden dejar. ¿Quién le atiende ahí? Y se va a la religiosa Ajá. y está. Sí. Entonces está ahí todo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. acompañándole, las hermanas que le dan permiso y bueno, adelante. E invitarle a los jóvenes a no tener miedo, por ejemplo, de decir sí también al Señor. Fue una vida muy, muy linda, muy noble, ¿verdad? Donde ofrendas tu vida sirviendo a más jóvenes a que verdaderamente sepan optar por este camino también. Y como decíamos, la misa vocacional, aquí también queremos hacer eso, estamos dividiendo la parroquia por zona y queremos llegar a los jóvenes confirmando y tener esa experiencia vocacional con ellos. Qué lindo. Y O sea que es un buen proyecto eso. va a estos jóvenes con las palabras del Papa Benedicto XVI. Él decía a los jóvenes en la Jornada Mundial, jóvenes, no tengan miedo de decir sí a Cristo. ¿Por qué? Porque Él no quita nada, decía él. Al contrario, lo da todo. Cristo lo da todo. Entonces, animémonos Espectacular. y dejemos que Él guíe y encamine la vida de cada uno de nosotros. De ustedes principalmente jóvenes. Gracias, Bey. Apoyados siempre por los papás. Claro, ¿verdad? es lo más importante. Lo más importante. Gracias, Bey. Y vos, Liliana, ¿qué mensaje le querés dejar a tus compañeros, a otros jóvenes, a los padres también? Sí. Que se animen a decir que sí, que no tengan miedo de abandonarse en el Señor, en refugiarse en nuestra Madre María Santísima, que es lo más lindo. Tenés que entregarte, tenés que dar tu sí y todo lo bueno, todo viene por añadidura, todo viene. Tenés que decir sí al Señor, así como le dijo a la Virgen María en aquel entonces. Digan que sí, no tengan miedo, porque nosotros somos sal y luz en este mundo. Y no perdamos, por más de que nuestra lucecita esté un poquito apagada, siempre hay de quien sostenernos para seguir adelante y brillar de la mejor manera. Esa es nuestra esencia, ser sal, luz y ser la alegría en la sociedad. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Y queridos amigos, como siempre, cortito nuestro tiempo, lastimosamente. Concluimos siempre nuestro programa con la palabra de Dios. Y hoy el padre Roberto justamente estaba mencionando la parábola de las 10 vírgenes. Esto lo encontramos en San Mateo capítulo 25. Y dice, escuchen lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, pero sin llevar aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite. Como se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas, a medianoche se oyó el grito: «¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro!». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron: «No habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden, compren para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió desde adentro: «En verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora». Qué lindo entonces lo que estamos escuchando de esta parábola. Jesús, con esta pedagogía tan linda, nos enseña a estar siempre precavidos, es decir, aprovechar de estos dones, de estas riquezas tan lindas que se nos ofrecen. Y aquí en esta diócesis de Cacupe sobre todo, ¿verdad? Con el plantel de los jóvenes que ustedes tienen, con el esfuerzo, también las limitaciones evidentemente,
Y también, ¿verdad?, cómo se organiza la parroquia. Siempre hay lugar para los jóvenes, ¿verdad, País? Siempre hay. Y eso es lo lindo. Bueno, así es que estemos precavidos, aprovechemos de las riquezas que se nos ofrecen, y eso lo ofrecemos desde cualquier ámbito. Primero en la propia casa, queridos padres, y luego todo lo que es el entorno educativo también para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Y así nos despedimos en el día de hoy. Pero Roberto, te voy a pedir para que demos una bendición final ahora en nuestro programa. Perfecto. Y que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos jóvenes, queridos familiares, queridos papás, con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.